Muy bienvenidos, mis queridos telepensantes. Hoy día les traigo un asunto fascinante sobre el que vamos a pensar juntos. La victoria de Jadwe, porque desde mi punto de vista, Jadwe no ha sido derrotado, sino que se ha notado una gran victoria. ¿De qué se trata? Hay que gobernar. Para gobernar se requiere de mayorías, para ser electo, y luego para gobernar se requiere de mucha gente. Hay que capturar los espacios en el Estado que permiten ejercer el poder total. En eso está el señor Jadwe. El problema al que se enfrentaba Jadwe es el siguiente. Emerge un grupo importante de gente que puede tener mucha legitimidad y que ya ha probado, aunque ustedes me digan con escasa votación, pero muy buen rendimiento, estarse apoderando de la constituyente. Hablamos de la lista del pueblo. La lista del pueblo está en la misma sintonía del Frente Amplio y en la misma sintonía del Partido Comunista. El punto es que es díscola, que mucha gente de la lista del pueblo renuncia a cualquier acercamiento con los políticos tradicionales. El punto es que, a diferencia de lo que pasó en Venezuela, el estallido social en Chile, además de que tuvimos la pandemia, ¿no es cierto?, no fue capitalizado por un rostro como lo que pasó en Venezuela con Chávez. Jadwe ha desplegado una estrategia para ser el Chávez del estallido, para poder capitalizar a la lista del pueblo. Eso explica que haya acusado a Boric, ¿no es cierto?, de que gracias a él, dijo, y su conglomerado, tenemos muchos presos políticos en nuestro país, porque permitió con su voto la aprobación de la ley antibarricadas. Entonces, de ahí ellos hacen como este juego, ¿no? Este juego de que se estarían peleando. Esto, desde mi punto de vista, es un show, porque está muy claro el objetivo. El objetivo es ganarse por el lado de Jadwe a la lista del pueblo y por el lado de Boric al PS-PPD. ¿O ustedes creen que ir a comer sopaipillas no tiene ninguna finalidad con la señora Narváez? Que eso lo hizo Boric. A ver, ¿qué dice la lista del pueblo? Dice, ya por redes sociales el colectivo lo dicen a través de sus redes sociales. Boric en campaña es distinto. A Boric pasándose por cierta parte a su colectivo para salvar a Piñera, firmarle la paz y las leyes antiprotestas. Bájate del árbol, será mejor. ¿No ven que Boric se subió al árbol para mirar así como, no sé, el horizonte? Entonces tienen todas estas improntas mesiánicas. Pero ellos no son extremos, ¿eh? Ellos nunca son extremos. Acá vamos a analizar a este ultra extremo de la izquierda. Bueno, lo primero que hay que decir es que Boric sirve para atraer a quienes están hoy día en el bloque PS-PPD y son institucionalistas. Y que ya su capital político, con quienes lo funaron, ¿se acuerdan que lo escupieron, lo maltrataron, le tiraron cosas en la cara por haber firmado el pacto? Ese capital político Boric ya no lo tiene, pero lo necesitan. Esta es una alianza entre Boric y Jadwe. Era obvio que Jadwe iba a perder. No hay ninguna posibilidad de que él no lo haya sabido, por una razón muy sencilla. Porque acuérdense que Jadwe fue el que dejó fuera del acuerdo de las primarias al bloque PS-PPD. ¿Y qué pasó ahí? Evidentemente que todo el PS y el PPD fueron a votar en contra de Jadwe. Es lógico, ¿no es cierto? Y más encima, después de la señal de las sopaipillas en que Boric y Narváez aparecieron juntos. Entonces, cuando nosotros observamos el guiño que empieza a hacer Jadwe cada vez más a una izquierda que está más a la izquierda que él, porque es una izquierda que está absolutamente fuera de la institucionalidad. Esa izquierda es el sueño de cualquier comunista, no ser parte de la institucionalidad, destrozarla, digamos, a través de ese tipo de revolución, la del pueblo, ¿no? Y por mientras, Boric avanzando hacia el PS-PPD. Eso es una victoria. Si ellos logran consolidar las dos puntas, tienen un amplio espectro de gente de izquierda con vocación totalitaria reunida bajo el mismo paraguas. Que acá lo único que importa es que tienen vocación totalitaria. Y en la medida que después capturen el Estado y tengan el pedacito de la torta que están buscando, van a ser todos felices.
Pero además hay que decir otra cosa. Como Frente Amplio está recién aparecido, son unos aparecidos, como dicen algunos, a la gente que llega nueva, y por supuesto que la lista del pueblo también. Entonces, Jadwe sabe perfectamente que quien gobierna ante la dispersión del Frente Amplio y ante lo novato que son las listas del pueblo es el Partido Comunista. Está armando su base. La base con la que no solamente espera sacar un gobierno que posiciona al Partido Comunista como el gobernante, porque no importa si en este contexto de semiparlamentarismo la cara visible presidencial es Boric o es Jadwe. Eso no es relevante. Más encima que obviamente que si ellos llegan al poder no se van a ir nunca. Boric es tan extremo como Jadwe, ¿sí? Entonces, incluso Jadwe trató de desmarcarse de este acuerdo con Boric en la medida en que lo acusó a él de ser el responsable, ¿no es cierto?, de haber dado un espaldarazo al acuerdo, ¿no es cierto? Dijo que gracias a Boric tenemos muchos presos políticos en nuestro país. Ahí está haciéndole el guiño a la gente de la lista del pueblo, ¿cierto? Que con su voto se aprobó la ley antibarricadas, nuevamente, la lista del pueblo. Entonces, y en todo eso mintió y después salieron desmintiéndolo, pero no importa. En estas cosas no importa si se está diciendo la verdad o se está mintiendo. Porque Jadwe sabe perfectamente que le está mintiendo. Y Boric también lo sabe, todo el mundo lo sabe. El punto es que la actitud de Jadwe lo puede transformar en el Chávez que capitalizó políticamente el Caracazo, pero chileno, que capitaliza la revolución del 18 de octubre. Entonces, quienes celebran a Boric, a mí me da la sensación de que están un poco borrachos, como perdices, ¿no? Porque, primero que todo, que aquí ganó la moderación, Boric no es un moderado al lado de Jadwe. Lo que pasa es que Jadwe, evidentemente, que es de una prepotencia que genera que uno se alegra de que le gane Boric. Pero las noticias no son muy buenas, no son mucho mejores. El voto de venganza, ahora los que se alegran que salió Boric porque quieren a Boric, como pasa en los medios de prensa hoy día, que fue exasperante observar cómo se le daba cancha a Boric en Canal 13, entonces después de la primaria. Entonces uno dice, pero por favor, si Boric tuvo un voto de venganza muy importante de parte del PSPPD y de parte probablemente de la lista del pueblo también y de la gente que no haya estado de acuerdo específicamente con Jadwe, y entre ellos también hubo gente de derecha, ¿no es cierto? Ahora, cuando decimos que Boric es igual de radical de lo que es Jadwe, entonces tenemos que preguntarnos a qué nos estamos refiriendo. Veamos entonces un poco el programa de Boric. Yo les voy a citar a Juan Ramón Rayo y lo voy a poner corto hacia el final. Boric promete disparar el tamaño del Estado, garante de derechos sociales universales, poniendo solo impuestos a los ricos, supuestamente. Quiere incrementar el ingreso público en 8,5 puntos del PIB. En 2019, el aumento de la recaudación lo quiere elevar a sobre el 35%, desde el 23,6% del PIB. Quiere poner impuestos verdes, revisar los tramos de impuesto a la renta para recaudar entre 1 y 1,5% del PIB. Dice que la modificación va a ser solamente para los tramos más altos. Quiere subir el tramo más alto del impuesto a la renta del 35 al 40 de nuevo. Boric dice que va a duplicar la tasa de recaudación con este impuesto a la renta. Va a poner royalty, va a terminar con las evasiones, supuestamente exenciones, va a modernizar el servicio de impuestos internos, poner impuestos verdes, mejorar la estructura del global complementario.
Entonces, Ramón Rayo dice recaudar 3,5 puntos del PIB luchando contra la evasión fiscal. ¿Por qué lo dice así? De partida no hay evidencia empírica de que en tan corto plazo como pueden ser 4 años se pueda solamente con medidas como estas aumentar a tal punto la recaudación fiscal, dice Ramón Rayo. Pero cuando uno dice voy a aumentar los ingresos fiscales evitando la evasión, nadie se siente que sus bolsillos van a ser tocados. Boric se ha cuidado mucho de no tocar a la clase media y de no decir que efectivamente, como vamos a ver hacia el final de este análisis de su programa, necesariamente para poder lograr tener el gasto que quieren tener van a tener que subir los impuestos a cada uno de los chilenos. Se habla de también un impuesto al patrimonio de los súper ricos. Con este impuesto, dice Boric, también va a aumentar enormemente la recaudación, pero resulta que donde existe este impuesto, en Noruega, por ejemplo, se recauda 5 veces menos, y en Suiza la mitad de lo que promete Boric, y eso que ese impuesto al patrimonio también no es solamente a los súper ricos, sino que también a la clase media. La vorágine estatal va a ser financiada al final con los bolsillos de la mayoría de los chilenos, ¿sí? Y ese es el punto clave. Esto va a ser un descalabro en impuestos, en persecución de la gente. Se va a ver, y piénselo bien, porque el análisis indica que el 8,5%, 8,5 puntos del PIB que quiere aumentar en recaudación, Boric no le alcanzan para lo que quiere gastar. Él quiere gastar 2 puntos de PIB en ayuda a las pymes, 3 puntos de PIB en gasto sanitario, 2 puntos de PIB para crear un sistema nacional de dependencia, 1 punto del PIB para crear políticas culturales, aumentar el presupuesto en ciencia, tecnología e innovación hasta llegar a 1 punto del PIB, pensiones van a ser 3,25 puntos del PIB adicionales, CAE, 4 puntos del PIB, educación superior gratuita, 1 punto del PIB. Dejemos que lo diga el entendido. En Suiza existe impuesto sobre el patrimonio que afecta, según esta tabla, a las clases medias. ¿Y cuánto recauda? El 1,09% del PIB. Es decir, que pagándolo prácticamente todos los suizos, se recauda el 1% del PIB. La mitad de lo que promete recaudar Gabriel Boric. Y por último, Uruguay, impuesto sobre el patrimonio, que también afecta a prácticamente todo el mundo, según esta tabla, a las clases medias. ¿Y cuánto recauda? El 1% del PIB. Vamos, que es radicalmente falso que en la OCDE, grabando exclusivamente el patrimonio de los superricos, se recaude el 2% del PIB. Eso no es así. Incluso los impuestos sobre el patrimonio que existen en la OCDE sobre superricos, sobre ricos y sobre clases medias, ninguno de ellos proporciona una recaudación aproximada al 2% del PIB. Esto es puro humo. Es puro humo para ocultar que la brutal subida de impuestos que prepara Gabriel Boric, y seguro que la prepara, porque si quiere incrementar tanto el tamaño del Estado como dice que va a incrementarlo, necesariamente va a tener que subir mucho los impuestos. Es puro humo para ocultar que la brutal subida de impuestos que prepara Gabriel Boric la van a pagar la inmensa mayoría de los chilenos. Y si no, escuchemos cómo se le escapa ese reconocimiento al coordinador de su programa económico, Diego Pardo. No, en principio la idea es afectar solamente el último tramo. Eventualmente esto, pero digamos, las reformas tributarias, y en eso también hay que ser bien sincero, las reformas tributarias tienen una economía política bien compleja. Uno entra con una idea inicialmente y esas ideas se van moviendo durante tanto la negociación parlamentaria como durante la implementación de las distintas reformas. Entonces también hay que ser, en determinadas oportunidades va a haber que ser pragmático. Por eso nuestra idea inicial es únicamente afectar los tramos más altos, eventualmente va a haber que tener que ajustarlo en el camino. Nuestra idea inicial es afectar solo a los superricos, a los más ricos, a los tramos más altos, pero hay que ser pragmáticos y al final vais a acabar pagando absolutamente todo. 2 puntos del PIB para pymes, 3 puntos de PIB para sanidad, 2 puntos del PIB para dependencia, 0,8 puntos del PIB para cultura, 0,6 puntos del PIB para ciencia,
3,26 puntos del PIB para pensiones, entre 1 y 2 puntos del PIB para educación. En total nos estamos yendo a un incremento del gasto entre 12,5 y 13,5 puntos del PIB, los cuales los espera cubrir con una recaudación inflada absolutamente, se mire como se mire, de 8,5 puntos del PIB. Las cuentas, desde luego, no salen, con lo que al final lo que los chilenos tendrán en caso de que Gabriel Boric sea el próximo presidente es muchos más impuestos sobre todos los ciudadanos y mucho más gasto, pero ni mucho menos tanto gasto como el que Gabriel Boric ha prometido. Bueno, como ven, no hay ninguna moderación. Ahora, la pregunta que habría que hacerse desde todavía el análisis del sector Jadwe, Boric, PS, PPD, DC, es si es que Apruebo Indignidad se mantendrá fiel a su sector y a su vocación democrática. ¿Va a resistir el PS, el PPD, parte de la DC? ¿Van a resistir la tentación de repartirse Chile con sus compañeros de lucha? ¿Habrán aprendido que los únicos que caminaron por las alamedas fueron quienes protestaban por hambre para la época del 73 cuando ellos gobernaron juntos? ¿Habrán oído a Camilo Escalona hablar de la esclavitud de la burocracia, que es tan propia del comunismo? Bueno, la tentación es muy grande, mis queridos telepensantes, porque hoy día las condiciones son mejores de las que había en la época del 70 para imponer un gobierno totalitario y una economía centralmente planificada. Hay tres variables que juegan a favor del totalitarismo que no estaban presentes para la época del 73. Primero, la ausencia de una contención internacional al avance del comunismo totalitario. Antes existía Estados Unidos. Hoy día la izquierda totalitaria que ha capturado los organismos internacionales no encuentra ningún dique de contención, lo mismo que el narcoterrorismo en Chile. No hay diques de contención. Ellos hacen lo que quieren, nada los para. Segundo, un desmantelamiento institucional profundo, tan profundo que ya no se trata de resquicios legales que están contemplados dentro de la Constitución y que con eso se viola la Constitución, pero sin violarla, pero porque en apariencia no se viola, pero en el fondo se viola, como pasaba con Allende, que hizo abuso de este tipo de instrumentos. Acá se desfondó la Constitución. Acá se les entregó la Constitución a quienes hoy día son de extrema izquierda. Toda la gente que estuvo por el apruebo hizo eso. Y todos podemos cometer errores. Yo no quiero apuntar con el dedo a nadie. Pero eso es lo que tenemos hoy día. ¿Cómo va a resultar? ¿Cómo va a desarrollarse ese proceso? No lo sabemos. Ojalá que bien. Ojalá que terminemos con algo decente, aunque sean 3 líneas que digan que Chile es un país soberano y que sus ciudadanos son libres. Ojalá. Pero no lo sabemos. Hasta ahora, haber estado por el apruebo ha sido un tremendo error. Eso sí, hasta ahora es una verdad innegable. Así que aquí ya no se trata de que alguien pueda invocar la Constitución para evitar la violación sistemática de los derechos individuales o de las instituciones. Ya no, esa pega ya está hecha. Bueno, y tenemos la desmoralización de las Fuerzas Armadas, que desde que les empezaron a meter a sus hombres presos, que no se respetó la ley de amnistía, y esto fue con Pinochet vivo, ¿no es cierto? Ya están decididas a no seguir acumulando fondos en la moneda del pago de Chile. Eso es otra cosa que era muy distinta en la época del 70. Entonces, es por otra parte una gran tentación para este bloque PS-PPD, porque una vez que ellos lleguen al poder se van a poder deshacer muy fácilmente de Frente Amplista y de Listas del Pueblo y todo eso. Si los que tienen la maquinaria armada y los que tienen el know-how son ellos. Esto siempre es así, siempre pasa así. Uno lo que va viendo es que así como Beatriz Sánchez fue una candidata Frankenstein, les llamo yo porque los arman, lo mismo un poco Boric. Acá lo que hay detrás es un proyecto mucho más importante y desde mi punto de vista Jadwe está logrando posicionarse para ser el legítimo representante
del estallido y con eso ganarse parte importante del apoyo de la población. Porque no nos olvidemos que aquí hay gente que ha llegado al punto de hablar de que durante el estallido lo que triunfó es la ética de la empatía. Y eso publicado ni más ni menos que en el Mercurio. O sea, esa gente, el día que tenga un líder que encarne esa ética de la empatía, va a votar por él. Y eso es lo que está buscando hacer Jadwe. Y para eso no podía dejar de diferenciarse de Boric, en términos de que Boric es el institucionalista y él es el revolucionario. Vámonos entonces a ¿cuál es la pega entonces que le queda a cada cual? Jadwe lo que tiene que hacer es terminar de capitalizar a la lista del pueblo a su favor. Su competidor en eso es Jorge Sharp. Y Boric lo que tiene que hacer es ganarse al bloque PS-PPD. Hay que tener claro que donde más se ha fortalecido la izquierda es en el Frente Amplio y el Partido Comunista, porque son los dos menos visibles de estos últimos gravísimos 30 años, que no fueron 30 pesos, fueron 30 años, y a partir de ahí es que se ha generado una fisura en el mapa político que divide nuevas aguas, ¿sí? Entonces, evidentemente que si la inclinación al poder total sigue estando en los dirigentes del PS, el PPD, van a terminar pactando con Jadwe y con Boric a través de Boric, y Jadwe, por su lado, si logra instalarse como el defensor de los supuestos presos políticos y logra legitimarse como el Chávez chileno de la Revolución de Octubre, va a aportar ese pedazo a la torta. Y ahí tenemos algo más, yo diría que de un tercio, con ese universo electoral se gana la presidencia y se gana el país. Eso está clarísimo. Vámonos entonces a la derecha. ¿Quién votó por Sichel? ¿No? Ganó Sichel, perdió la... ¿Qué significa que haya ganado Sichel? Bueno, desde mi punto de vista, a la derecha tradicional se la castigó por quererse parecer a la izquierda. O sea, Desbordes y Joaquín Lavín, junto con Osandón y con toda esta gente, creen que lo que Chile necesita es más izquierda, como si no hubiésemos transitado ya lo suficiente hacia allá. Y el mensaje con el que ganó Sichel es un mensaje de meritocracia, es un mensaje que reafirma lo que los chilenos en masa votaron en las últimas elecciones presidenciales, que fue el modelo desde el cual hoy día el chileno tenía mucho mejor calidad de vida que sus padres y que sus abuelos. Eso es lo que Sichel vino a confirmar. Eso no lo hace un igual a Piñera. A mí me parece que esta situación, de nuevo lo digo, de la constituyente es muy preocupante. Y es ahí donde hay que estar mirando para entender quién puede ser el mejor interlocutor o la persona que ponga más freno, que tenga los pantalones bien puestos, porque en este caso hasta ahora van puros hombres a las elecciones, para manejar este escenario. Entonces, ¿quién votó por Sichel? Bueno, votaron por Sichel los que claramente estaban cansados de la izquierdización de la derecha, muy bien representada por Desbordes y por Lavín. Eso es un tema, al final, el problema de alguien como Lavín, que es un buen candidato, es que ya no se podía distinguir de un candidato demócrata cristiano o PS-PPD, de una Bachelet. ¿Qué lo hacía diferente? Y eso es algo que a la derecha le molesta. Y Desbordes tuvo un apoyo, parece, importante de ciertos grupos dentro de las Fuerzas Armadas, bueno, por la trayectoria de él, etc. Y ahí habría que preguntarse si ese grupo en la próxima pasada va a votar por Sichel o va a votar por José Antonio Kast. ¿Votaría ese grupo por Sichel? No lo sé, son preguntas que quedan en el aire. Luego hubo mucha gente que votó por Lavín porque le tenía miedo a Jadwe,
pensaba que el único que le podía ganar a Jadwe era Lavín. Esa gente, si no hubiese estado Jadwe, ¿hubiese votado por Lavín? Quizás hubiera votado por Sichel. Quizás Sichel tiene más apoyo incluso en la derecha. Porque sí, viene de la centroizquierda, sí, algunos dicen que es globalista, etc. Pero a ver, quedémonos con la gestión que él ha hecho como candidato. Como candidato, él ha promovido permanentemente la meritocracia y ha puesto las fichas en la fe de que cada uno de nosotros puede salir adelante, en vez de ponerla en los derechos sociales y que el Estado te va a atender y te va a venir a resolver tus problemas. Eso es tal cual. De ahí en todo lo demás podemos discutir. Pero si hay algo que convenció a una parte genuina de la derecha de votar por él, fue que él ha sido coherente en ese discurso. No le hemos oído ningún renuncio en esa materia. Así que ojalá que se mantenga así. Esa derecha que votó por Sichel y que puso sus esperanzas en él puede representarse en un meme que mostraba a Boric y a Sichel. Y decía la siguiente frase. Hoy ganó la nueva izquierda, esa del niño nacido rico para salvar e interpretar la pobreza. Y la nueva centroderecha, esa del niño pobre sin miedo a la grandeza y el esfuerzo sin complejos. Se puede. ¿Ven? Tiene épica, tiene carisma, tiene simpatía. Y la gente también ya está cansada de las caras viejas. La verdad es que el país grita una renovación. Por eso es que es tan preocupante el tema de la lista del pueblo y de Boric. Luego nosotros decimos, bueno, hay un WhatsApp que se atribuye a Pablo Longueira, no sé si es de él, si no es de él, le pido disculpas, pero en el que se está planteando que la derecha pragmática va a abandonar a José Antonio, porque en su pragmatismo va a votar por Sichel. Bueno, es posible. Yo no sé si la gente por miedo a Boric, en el caso que fuese Boric, o a Proboste, votaría por Sichel y abandonaría a José Antonio. Yo al menos no lo voy a hacer. Y conozco a mucha gente que no lo va a hacer. Pero ahora vamos a ver por qué. Porque Sichel, de alguna manera, para un cierto sector de la derecha, sobre todo el sector que votó rechazo, representa a personas que estuvieron dispuestos con el apruebo a entregarle a este país a la izquierda de vocación ultra totalitaria, porque ya yo no sé, falta el Robespierre nomás, ¿no? O sea, es lo único que nos falta aquí, ya tenemos de todo. Entonces, para esa gente el rechazo va a ser difícil votar por alguien que estuvo por el apruebo. Ahora, esa gente del rechazo tampoco apoya toda a José Antonio Kast, porque José Antonio ha tenido muy mala prensa. O sea, si Jadwe tuvo la mejor prensa del mundo, en que lo amaron hasta que dijo que iba a poner una ley de comunicaciones en que iba a amordazar a todos los periodistas, y ahí empezó la debacle de su relación amorosa, hiperamorosa con los medios de comunicación. Bueno, José Antonio es la caricatura inversa. A José Antonio no se le ha dado ni un espacio para que él salga de la estructura caricaturesca en la que lo han puesto. Y mucha gente se ha comido este cuento. Yo les voy a decir por qué a mí me pareció que José Antonio era una persona confiable, una persona a la que vale la pena apoyar. No solamente porque como libertaria yo voy a apoyar a aquel candidato que prometa disminuir al máximo el tamaño del Estado y dedicarlo a las funciones que le competen, empezando por la seguridad. Y en eso este es el único candidato que lo plantea así. Sino que además por una entrevista en que yo le pregunté a él, si tú le pudieses hacer una pregunta a Dios, ¿qué pregunta le harías? Y José Antonio me respondió, no le haría ninguna pregunta, porque cada vez que le pregunto me responde lo mismo. Es tu decisión. Eso es ser libre. Eso es vivir la libertad incluso en lo espiritual. Por lo tanto, la caricatura que se ha hecho de él es un absurdo. Más allá de que él no comparte todo lo que es, ¿no es cierto?, la cultura de la cancelación y la transvaloración realizada
por los intelectuales gramscianos, que han llevado a que hoy día la gente se escandalice más si es que no se usó el lenguaje inclusivo, que si es que no se avanzó un ápice en la discusión de la Constitución que tiene en vilo este país. ¿Sí? Entonces, uno dice, podría ser, si es que José Antonio logra sacarse esta caricatura, que es muy difícil, que el 22% votara a favor de José Antonio, y quienes hoy día están arrepentidos de haber votado a prueba, que tiene que ser por lo menos un 10% de la gente razonable y que observa la realidad y que no le molesta cambiar de opinión o reconocer un error cuando lo ha cometido. Yo creo que José Antonio podría llegar a tener un 30-35% del electorado a su favor, si se le diera la oportunidad, ¿no? Si no estuviese permanentemente entrevistado por personas que se ríen, que se mofan, ni siquiera tienen argumentos. Y al televidente, como no son telepensantes, le queda la sensación, me van a perdonar la expresión, pero en el campo usamos de palito con caca. Eso, le queda la sensación. Y no quiere entonces, ya lo plantea Adam Smith en La riqueza de las naciones, en Teoría de los sentimientos morales. A la gente le gusta estar al lado del que tiene éxito, del que se ve exitoso, porque entonces como que se me pega el bienestar del otro. Esa gente que no, esa gente no. Eso es una manera de manipular psicológicamente. Y lo hacen muy bien estos comunicadores. Entonces a mí no me digan de que esto es así, una casualidad. Que venga una persona que votó rechazo y me diga a mí, ¿pero cómo? ¿Estás con ese extremo? ¿Extremo en qué? Entonces yo respecto de este punto de que si José Antonio tendría que bajar su candidatura o no, la verdad es que creo que no. Y les voy a decir por qué. Digamos que hay dos escenarios posibles. Uno, el de Chile, un Chile que le va bien, que saca adelante una buena constitución, porque sus constituyentes son muy buenos, donde impera la paz en todo el territorio, que no tiene ningún problema de narcoterrorismo, en que existe un sistema presidencial donde el presidente puede gobernar el país con un Congreso que tiene una muy buena ley electoral, por lo que solamente salen elegidos los representantes con mayor votación, y un Estado profesional y eficiente que no responde a ideologías políticas, sino que responde a criterios de eficiencia y de ayuda real, con un cuidado exclusivo por cada peso que se saca del bolsillo del ciudadano. En ese país sería harto bueno que José Antonio bajara su candidatura, para que no salga alguien como Boric, para que se concentre todo el apoyo en alguien como Sichel y nos evitemos llevar al poder a gente que no se va a ir nunca del poder, porque eso ya lo sabemos, no se van a ir nunca. El punto, mis queridos telepensantes, es que ese no es el país en que vivimos. Las usurpaciones de tierra aumentaron un 688% en un año. Imagínense cómo vamos a estar en 4 años más. Los parlamentarios no respetan al presidente. No lo respetan. No lo dejan gobernar. No les interesa respetar la Constitución. Parte importante de tribunales está capturado por activistas políticos. En el gobierno, en el Estado está lleno de operadores políticos que no dejan gobernar al presidente de turno, que juegan en contra de la ciudadanía mientras se sirven de sendos sueldos. ¿Ustedes creen que esto puede arreglarse? El negocio de la madera, que en 2 pinches años subió de 20 millones de dólares a 70. ¿Ustedes creen que el narcoterrorismo no se va a comer por dentro a este país? ¿Cómo se para? ¿Cómo se frena eso? Eso se frena con alguien como José Antonio, pero con mucha legitimidad democrática, elegido por una gran mayoría y con muchos buenos burócratas que están dentro del Estado, cansados de los operadores políticos,
con carabineros dispuestos y Fuerzas Armadas dispuestas a responder a las órdenes de recuperar el territorio que hoy día está bajo el narcoterrorismo, que no sería nada tanto si fuese territorio, si no fuese porque las vidas de la gente que está en esos territorios también está capturada. El único que representa la verdadera igualdad, la que nos interesa a la gente de derecha, la igualdad ante la ley, gracias a la cual hay paz en un país, en este momento, es José Antonio Kast, con todas sus letras. Y va a llegar un momento en que la caricatura se va a dar vuelta. Yo no veo que esto vaya a ir por buen camino o que haya una manera de contener, de poner diques de contención a la constituyente así como está. Desde mi punto de vista, la probabilidad de que gane el rechazo en el plebiscito de salida es muy baja. Tendría que realmente haber una colusión entre quienes hoy día están a favor de Boric en los medios de prensa. Tendría que haber una colusión de hacer ahora el mismo trabajo que hicieron en favor de la nueva constitución, hacerlo en contra. Y la gente va a votar por lo nuevo. La gente siempre cree que lo nuevo es mejor. La gente no se va a querer quedar con una constitución diseñada bajo el régimen de Pinochet. Así que las posibilidades de que el rechazo gane en el plebiscito de salida son muy bajas. Y cuando todo se caiga a pedazos, ¿a quién van a mirar? ¿A quién vamos a mirar? ¿Quién va a estar ahí? José Antonio. Si José Antonio hoy día baja su candidatura, no va a aparecer ni siquiera en el escenario, porque no le van a dar nunca la plataforma para transmitir sus ideas que le da una candidatura presidencial. A menos que Sebastián Sichel dijera yo voy a pactar con republicanos. El problema para Sebastián Sichel es que en ese caso pierde el apoyo de la centroizquierda, que podría ir a votar por él. Y él obviamente que viene de ese sector, así que se entiende que no lo haga. A pesar de que la centroizquierda, al ser demócrata cristiana, comparte con republicanos todo el tema digamos, dejémoslo bajo la paraguas de religioso. Y Sichel yo entiendo que no lo va a hacer. Lo que pasa es que la derecha no es tan inteligente como es la izquierda en términos políticos. Porque se dan cuenta que en la izquierda se dividen entre Boric, el institucionalista, y Jadwe, el revolucionario, capturan a todo el apoyo que pueden reunir para una presidenciable. Nosotros no somos capaces de hacer eso. Y por eso es que, bueno, podemos aspirar al middle voter, al que no ha votado y que es apartidista. Yo creo que le va a caer mucho mejor Sebastián Sichel que Boric. Es cierto, yo creo que sí. Pero nosotros debiésemos ser capaces de reunir, así como lo está haciendo la izquierda, aunque de manera trucha y velada, nosotros no de manera trucha, sino que transparente y abierta, de reunir bajo un paraguas e integrar entonces al Partido Republicano al próximo gobierno. Porque al estilo Frei Montalva no se van a hacer las cosas. Por lo menos yo no apoyo ese camino. La claudicación, violar la propia palabra, a cambio de ni un cambio en un programa de gobierno y de la exclusión absoluta. O sea, Partido Republicano y José Antonio Kast son la única derecha hoy día que ha estado por el rechazo y que representa firmemente los valores de la derecha libertaria. La derecha que quiere un Estado pequeño, eficiente, que quiere grandes espacios de libertad para los individuos y en la medida en que el Estado es pequeño da lo mismo el factor conservador. Porque ustedes nunca van a ver a Hack diciendo yo quiero a través del Ministerio de la Cultura imponer criterios religiosos o morales a la gente, como lo hace la izquierda permanentemente, bajo el gobierno que sea. Eso es extremo. Lo que se está diciendo de José Antonio por una opción personal no se está enrostrando a una izquierda que todo el tiempo ha avanzado programas de educación, lecturas, educación sexual integral, en todo se ha metido, en la educación, en la cultura, en todo, para destruir la diversidad de tipos de vida que existe en Chile. José Antonio nunca se ha planteado en esos términos. Por lo tanto, sus rasgos conservadores
No son un peligro para nadie. No tiene vocación por el poder total. José Antonio tiene que permanecer en la retina de las personas con su discurso como la luz, esa luz que enciende la esperanza cuando todo lo demás se ha derrumbado. Ese es mi análisis para ustedes, mis queridos telepensantes. Gracias a quienes me apoyan por Patreon. Ustedes son, mis queridos Patreon, los que hacen que yo pueda mantener vigente este canal con total independencia, invitarlos a pensar y seguir adelante, siempre reflexionando un poco más en profundidad qué es lo que está pasando en nuestro país. Que tengan una muy buena semana.